Questo passo finisce Este pasaje termina con una observación. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Los sumos Lazzaro, sacerdotes resolvieron también molti matar a giudei se ne Lázaro, andavano a porque causa muchos di lui judíos se apartaban de e ellos credevano in Gesù. y creían en Jesús a causa de L'altro él. giorno abbiamo visto El otro i día passi della tentazione, hemos visto los pasos de la tentación, seduzione iniziale, la l'illusione, seducción inicial, poi cresce, secondo passo, terzo, luego crece el segundo paso cresce, si contagia y el tercero se e contagia si giustifica. y se justifica. Ma c'è un altro passo, Pero también hay un paso más. va avanti, non si ferma. Va adelante, no se detiene. Per questi non era sufficiente. Para ellos no era suficiente la muerte de Jesús, sino también ahora la muerte de Lázaro, porque es un testigo de la vida. Yo quisiera hoy detenerme una parola de Gesù. sobre una palabra de Jesús. Sei giorni prima della Pasqua, siamo proprio 6 días antes de la alla porta Pascua, della Passione. estamos a puertas de la pasión. Maria fa questo gesto María hace este di gesto contemplazione, no? de Marta contemplación. serviva, come l'altro passo. Marta servía Maria como el pasaje anterior apre la porta y alla María contemplazione. abre la puerta a la contemplación. Il Giuda pensa ai soldi Y Judas piensa en el dinero e pensa ai poveri, y piensa en los pobres, ma non perché gli importasse dei poveri. pero no porque le importaban los Era pobres, ladro. sino porque era un ladrón. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi Y como metteva. estaba encargado de la bolsa común, tomaba lo que se ponía Questa dentro. storia dell'amministratore non fedele Esta historia del administrador sempre infiel attuale, es siempre actual, sempre ce ne sono. siempre existe, Anche a un alto livello, pensiamo incluso a niveles alcune altos. organizzazioni Pensemos, por ejemplo, en algunas di organizaciones beneficenza de umanitaria beneficencia humanitaria che hanno tanti impiegati, que tienen muchos empleados, muchos, che hanno una struttura que es una estructura molto ricca di gente muy rica de gente e alla fine arriva ai poveri il 40%. y al final llega a los pobres el 40%, stipendio porque el 60% es para pagar a tanta un gente, modo di prendere i soldi dei poveri. un modo La de risposta di Gesù tomar qui, el dinero de los pobres. Y la respuesta de Jesús aquí es donde quiero i poveri detenerme. infatti li avete sempre con voi. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Questa è una verità. I poveri Esta es una verdad. infatti li avete sempre A con los voi. pobres los tienen siempre con ustedes. Ci sono. Los pobres Ce ne sono existen, tanti. son muchos. C'è il povero che noi vediamo, El pobre que nosotros ma vemos, questa è la minima parte. pero es la mínima La grande parte. quantità dei poveri La gran sono cantidad de coloro che noi pobres non vediamo. son aquellos que nosotros I no poveri vemos, nascosti. los pobres escondidos. E noi non vediamo perché entriamo in questa cultura Y dell'indifferenza nosotros no los vemos porque entramos en esta cultura de la indiferencia, che è negazionista. que es negacionista. E neghiamo, no, non ci sono tanti. Y negamos y decimos, no, no son tantos, no Sì, se in quel ven. caso, Sí, sempre ese caso. diminuendo, Y siempre tratamos de disminuir la realidad de los ne pobres. sono tanti. Pero existen tantos, tantos. O anche se non entriamo in questa cultura dell'indifferenza, Y si no entramos en esta cultura de la indiferencia, c'è un'abitudine di vedere i poveri tenemos una ornamento una di costumbre città. de ver a los Sì, pobres sono como un ornamento de una statue, ciudad. sì, Sí, sono, non si existen, vedono. están ahí como las Sì, la estatuas. vecchietta che chiede Sí, limosna, no se ven. l'altro. La viejita que pide Come una limosna. cosa Pero hay normale, tantos. Como è una parte cosa della ornamentazione normal. della città. Es parte de Per i la poveri
ornamentación de una ciudad tener a los pobres. Ma la grande maggioranza sono i poveri vittime. Pero la gran mayoría son los pobres víctimas de las políticas económicas, de las políticas financieras. Algunas estadísticas recientes hacen un resumen así. Ce ne sono tanti soldi nelle mani dei pochi. Existe tanto dinero en las manos de pocos y tanta pobreza en muchos. E la povertà de tanta gente víctima. Esta es la pobreza de tanta gente víctima de la injusticia estructural de la economía mundial. E tanti poveri che provano vergogna di far vedere che non arrivano a fin mese. Y tantos pobres que tienen vergüenza de no hacer saber que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Tantos pobres de la clase media que van a escondidas a Cáritas y a escondidas piden porque sienten vergüenza. I poveri sono molto più dei ricchi. Los pobres son mucho más que los ricos, mucho más. Quello che dice Gesù è vero. Y lo que dice Jesús es verdadero. A los pobres los tienen siempre con ustedes. Pero yo lo veo, yo me doy cuenta de esta realidad. Sobre todo de esa realidad escondida de aquellos que sienten vergüenza a decir que no llegan a fin de mes. Recuerdo que en Buenos Aires me habían dicho que un edificio de una fábrica abandonada desde hace muchos años había sido ocupado y habitaban unas 15 familias que habían llegado allí en los últimos meses. Yo fui ahí y eran familias con niños y habían tomado una parte, cada familia de la fábrica, para poder vivir. Y observando vi que cada familia tenía muebles buenos. Tenían la televisión, muebles en buenas condiciones. Pero fueron a vivir ahí porque no podían pagar el alquiler. Estos son los nuevos pobres que deben dejar la casa porque no pueden pagar y van ahí. La injusticia de la organización económica o financiera que los lleva a esto. Y existen tantos, tantos. A tal punto que li encontraremos. A tal punto que los encontraremos el juicio. La primera pregunta que nos hará Jesús es: ¿cómo va con los pobres? ¿Les has dado de comer? Cuando estaban en la cárcel, los has visitado. En el hospital los has visto. Has asistido a la viuda, al huérfano. Porque ahí estaba yo. Y sobre esto seremos juzgados. No seremos juzgados por el uso o por los viajes que hacemos o por la importancia social que tendremos. Seremos juzgados por nuestra relación con los pobres.
Pero si yo hoy ignoro a los pobres y los dejo aparte, creo que no exista, entonces el Señor me ignorará en el día del juicio. Cuando Jesús dice, a los pobres los tienen siempre con ustedes, quiere decir que a mí, yo estaré siempre con los pobres, estaré siempre presente ahí. Y esto no es ser comunista. Esto es el centro del Evangelio, a tal punto que nosotros seremos juzgados sobre esto.